No podemos hablar de cristianismo, no podemos hablar de iglesia sin hacer mención del apóstol Pablo, a quien sin lugar a duda debemos mucho. ¿Que quieres pasar por la teología? Ahí estará el apóstol Pablo. ¿Que quieres pasar por las misiones? Ahí también te encontrarás al apóstol Pablo. El evangelismo, el apostolado, el liderazgo, las doctrinas, la antropología, la neumatología, no importa el tema que elijas, te encontrarás sí o sí con un hombre que fue un instrumento de bendición en las manos de Dios. Y por supuesto estoy hablando del apóstol Pablo. Intentar sintetizar en un video la historia, la vida y el legado paulino es sin lugar a dudas un reto inmenso. Me atrevería a decir incluso que un reto imposible. Es por eso que en este video me voy a limitar a compartirte de manera muy resumida la vida y obra del apóstol Pablo, un testimonio verdadero de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un hombre. Así que comencemos. Su persona. De la niñez y juventud del apóstol Pablo no conocemos nada, ya que en el libro de los Hechos e incluso en las propias cartas paulinas, ni Pablo ni el resto de los autores del Nuevo Testamento abordaron nada de esta etapa de su vida, lo cual es comprensible, ya que esto era irrelevante para lo que intentaban transmitir en ese tiempo. Tampoco conocemos prácticamente nada de su familia, pero lo que sí sabemos con certeza es lo siguiente. Pablo era un ciudadano romano que fue educado en la cultura griega, como era propio de la ciudad de Tarso, de donde Pablo era oriundo. Fue educado a los pies de Gamaliel y pertenecía no solamente a la tribu de Benjamín, sino también al partido fariseo. Con el pasar del tiempo, Pablo se convirtió en un fariseo acérrimo celoso, un fariseo devoto, y esto hizo que se ganara rápidamente el favor de los fariseos, quienes no dudaron en otorgarle a Pablo unas cartas especiales con las cuales él estaba acreditado no solamente para viajar por las distintas provincias sin ningún problema, sino también para aprender a todos los que tuvieran que ser llevados a juicios ante el Sanedrín. Su conversión. Pese a gozar del favor de los fariseos y de tener objetivos y metas bien claros, bien definidos, la vida de Pablo estaba a punto de cambiar, estaba a punto de dar un giro dramático. Y es que de camino a Damasco, en busca de más cristianos para prenderlos para que fueran juzgados, el apóstol Pablo tuvo un encuentro que cambiaría y marcaría su vida para siempre. Él no podía pedir audiencia con alguien de mayor rango que el mismo Cristo. Así que Pablo quedó totalmente sorprendido, estupefacto, ante las palabras que Cristo pronunciaba sobre su persona. Pablo, a pesar de creer que estaba sirviendo a Dios, rápidamente fue consciente que en realidad estaba luchando contra Dios, por lo cual estaba condenado al fracaso, a no ser que Pablo cambiara de bando. Y eso fue exactamente lo que hizo Pablo. A partir de este encuentro glorioso, la vida de Pablo daría un giro de 180 grados y nunca más sería el mismo. Fue tan impactante su encuentro con Cristo que Pablo estuvo dispuesto a abandonar su posición, su lugar en el partido de los fariseos, abandonar todos los favores que podía haber ganado, todos los privilegios que poseía al estar dentro del partido fariseo. Aún más, fue capaz de abandonar su fe en el judaísmo para entregar su corazón, su mente a Cristo. Era Pablo ahora cautivo de Cristo. Aún más, el apóstol Pablo utilizaría ese mismo encuentro en disímiles ocasiones como punto de partida para compartir o predicar el evangelio. Pero aún más, el apóstol Pablo quedó tan marcado por este encuentro que estuvo dispuesto a morir por este Dios que había tenido a bien salir a su encuentro y rescatarle. Su obra misionera. Pablo era un hombre capaz, inteligente e incansable, y esto lo plasmaría durante todo su ministerio. En sus viajes misioneros podemos ver cómo el apóstol era muy intencional, ya que no establecía iglesias por el simple hecho de hacerlo, sino que lo hacía con el objetivo de que éstas pudieran extender la palabra de Dios, pudieran compartir el evangelio con las comunidades vecinas. Esto tuvo un excelente resultado, ya que poco tiempo después se había extendido el evangelio por el Imperio Romano, y esto en gran parte gracias a la obra del apóstol Pablo, gracias a las comunidades cristianas que él había establecido. En sus primeros viajes misioneros se hizo acompañar de Bernabé y Silas, con los cuales hizo una obra evangelística y misionera tremenda, extraordinaria. Era un muy buen administrador del tiempo el apóstol Pablo, lo cual le permitía no solamente trabajar, sino también predicar el evangelio en distintas regiones, lo cual no representaba un problema para él. Vamos, que tuvo todo el derecho de decir el que no trabaja, que no coma. Sus escritos.
Los escritos del apóstol Pablo son tan diversos y variados que es prácticamente imposible encontrar un tema que fuera propicio para su época del cual el apóstol no haya hablado, no haya tratado en sus escritos de manera directa o indirecta. Entre sus escritos podemos encontrar cartas escatológicas como son Primera y Segunda de Tesalonicenses o cartas soteriológicas como son Romanos, Primera y Segunda de Corintio y Gálatas. En otras aborda más la vida familiar, eclesial o la conducta o la ética y moral cristiana, como son en este caso Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas estas escritas desde sus prisiones. Y también no podían faltar las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. En estos escritos el apóstol Pablo aborda una serie de temas elementales para la fe cristiana y su desarrollo. Establece en estas doctrinas, expone herejías, enseña, corrige, exhorta, amonesta, alienta, en fin, establece las bases o el fundamento, como él mismo le llama, a partir de la cual la iglesia tiene un punto de partida para continuar a pesar de su ausencia. Sus escritos fueron y son la mayor referencia que tiene la iglesia cristiana en cuanto a doctrina y teología se refiere. Lo más curioso del caso es que el apóstol Pablo no era consciente que sus escritos llegarían a conformar junto con otros el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no era capaz de prever que sus escritos llegarían a ser parte del canon bíblico. Aún hoy por hoy, los escritos de Pablo siguen siendo la base para la ética, la moral, la doctrina y la teología cristiana. Su mensaje. El mensaje de Pablo era tan sencillo como complejo, era capaz de ser entendido por el más simple, pero también por el más intelectual. El centro de su mensaje era la muerte y resurrección de Cristo, y cómo estos tenían un efecto salvífico y reconciliador en el hombre. Junto a ello, el apóstol Pablo desarrolló la mayor parte de su ministerio entre los gentiles, lo cual fue un punto de inflexión para que la iglesia extendiera su visión y misión y comenzara a derribar los muros de etnicidad o raza que los judíos se habían encargado de perpetuar. Con su mensaje, Pablo acerca al hombre a Dios, mientras a su vez le desafía para que viva a la altura del sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario a su favor. El hombre en Cristo es una nueva criatura y por lo tanto debe vivir a la altura del sacrificio de Cristo y por consecuente bajo un paradigma nuevo. Su muerte y legado. Exactamente cuándo y a través de quién murió el apóstol Pablo es un misterio que probablemente jamás logremos resolver en esta vida. Como a todo hombre le llegó su día. Pero, a diferencia de muchos otros, el apóstol Pablo no murió de causa natural, o un accidente o a razón de sus malas acciones o decisiones. No, murió defendiendo el Evangelio, murió predicando el Evangelio, murió dispuesto a que todo el que le escuchara tuviera la oportunidad de conocer y acercarse a Dios, y de tener un encuentro tan impactante como el que él había tenido anteriormente. La vida de Pablo es un ejemplo de compromiso, entrega, dedicación y amor, obediencia y conciencia de la vida futura que nos espera ante Dios. Pero también es un ejemplo perfecto de lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que se dispone a servirle y se vuelve un instrumento útil en sus manos. Dios permita que el ejemplo de Pablo siga inspirando y motivando a tantos que hoy recorren este camino de salvación, en el cual el apóstol Pablo, una vez dentro, jamás dejó de recorrer. Seamos imitadores de Pablo, así como él lo era de Cristo, y hagamos que todos escuchen del Cristo que marcó la vida del apóstol Pablo.